Natan lanu Torah emet, behayu olam natan betoheinu, baruch ata Adonai, notem hatorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro y Rey del universo, que al darnos tu palabra, vida interna, implantas en nuestros corazones. Tú nos has llamado para un mundo eterno, por eso nos das alimento eterno. Gracias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y todos los niños pueden ir a sus clases. Cuando leemos la palabra que el Señor sacó a los hijos de Israel, dice el texto, y cuando los envió, cuando el faraón, después que el Señor envió plagas, los azotó, los debilitó, los aplastó hasta ese momento, ellos no tuvieron más que rendirse ante el poderío del Dios de Moisés, pero que se presentaba como el Dios de los hebreos. Eso es algo que a mí me deja muy marcado. Cuando habla Dios con Abraham, le dice, yo soy el Dios omnipotente. Cuando le dice a Moisés, yo soy el que soy. Cuando le dice al pueblo de Egipto, yo soy Adonai, el que cumple sus promesas. Pero cuando vayas a Faraón, dile, el Dios de los hebreos. Es algo que me llena de emoción. Alguna vez he tenido que enfrentar una lucha, en realidad era con delincuentes, en las que yo tuve que hacer el Dios a quien creo, el Dios de mi Padre. He de recordar ese hecho cuando Dios le dice a Moisés, ve y diles, el Dios de los hebreos. Y él cuando lo sacó, dice que no los llevó por la tierra costera de todo el Mediterráneo hacia la tierra de Canaán, porque era un camino más corto. Dijo, no vaya a ser que él viendo la guerra, el pueblo se desanime y vuelva a Egipto. El Señor estaba haciendo todo un despliegue de algo de su poder para que los hijos de Israel puedan ver la mano todopoderosa de un Dios quien había hecho pacto con sus padres y que ellos no conocían. Pero también con sus milagros, Dios estaba haciendo una destrucción, una humillación a todos los dioses paganos que existían en aquel imperio. El Señor estaba logrando hacer dos cosas para que los hijos de Israel pudieran ver cómo Él vence al opresor, cómo Él destruye a los enemigos, cómo Él quiere sacar de Egipto y no quiere que su pueblo regrese una vez más a Egipto. Pero el pueblo de Egipto, al ver la guerra, probablemente podría regresar. Hay varios pensamientos que quieren explicar el porqué. Sobre todo están los pensamientos del Targum. Tengo algunas ideas acerca de ello y que resumen que propiamente dicho es que es muy posible que los hijos de Israel, al llegar hacia la parte del campo de los filisteos donde habían de ir, pudieran haber visto los huesos secos de más o menos 300,000 efraimitas que hacía 30 años antes de salir de Egipto, ellos habían salido armados para poder tomar las tierras y los animales de la tribu de Gad, de los filisteos. Esto era un ataque a terror que habrían hecho los efraimitas de Efraín contra los filisteos, porque era algo que no debía hacerse. Hacía muchos años, Abraham había hecho pacto con Abimelech, que era el rey de los filisteos, para que nunca haya guerra. Y así vivieron, hasta que en el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 20 hasta el 21, nos habla de cómo los efraimitas fueron e hicieron guerra contra los de Gad. Los de Gad los mataron. No había defensa para ellos, por las razones en que ellos habían salido antes del tiempo que Dios había señalado. 2, y porque habían ido a atacar un pueblo que no deberían haber atacado por un pacto que había previamente. Entonces el Midrash explica
que cuando los hijos de Israel habrían de pasar por ese lugar, habrían puesto los muertos que no estaban enterrados. Y eso podría proveerles a ellos miedo y regresar a Egipto. Es una forma de poder ver. En otra opinión, es la que presento, es que los hijos de Israel sí podían haber salido, pero no es el temor a la guerra por los muertos, sino es el temor a que los filisteos armados que estaban vivos habían de atacarlos. Esto es muy posible que a los hijos de Israel los hiciera volver. Dice la Biblia que más el Señor hizo que el pueblo volvase por el tierra, rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel armados. Ahora que tenemos toda la historia completa, podemos ver qué es lo que Dios quería hacer cuando les dice a los hijos de Israel: no vayan por este camino, den la vuelta y vayan por esta parte del sur. Y esto era algo un poco incomprensible para Moisés, porque el camino de la tierra de Gosén hasta la tierra de Canaán, muchos estudiosos concluyen que muy probablemente hubieran demorado solo 11 días, pero yendo por el sur han tardado 40 años. Bueno, no es porque tenga que tardar tanto. Dios estaba haciendo varias cosas con ellos. Sabía cómo es el corazón del pueblo. Y entonces el Señor quería hacer por lo menos 6 cosas. Una de ellas era guardarlos por el desierto para que aprendan los hijos de Israel a depender de Dios. 2, que conozcan cómo Dios provee en medio de toda la necesidad y los escasez. 3, que vean la protección de Dios contra todos los peligros que habían de venir. Él había de protegerlos. 4, destruir definitivamente el poderío del imperio de Egipto y al faraón y a sus ejércitos. 5, llevarlos al monte del Sinaí para poder hacer un pacto entre Dios y su pueblo con ellos. Y 6, para entregarles su Torá. Esto es interesante porque ustedes van a ver que cuando los hijos de Israel salen de Egipto, salen con señales, con maravillas, prodigios de toda clase. Pero cuando entran a la tierra prometida no hay ninguna señal, porque entran con la Torá. Antes, con la ignorancia, uno puede seguir guiándose de sueños, visiones y señales. Pero ahora que ya tienen la palabra, ya no pueden entrarse, sobre todo a la tierra prometida. Cuando hay algunos creyentes que estando en el Señor, se guían de señales, de sueños, visiones y profecías, es muy dudosa su forma de fe. Están llevándose por intuiciones más que por la palabra de Dios. La carretera costera tenía guarniciones egipcias y filisteas. Los hijos de Israel tuvieron que aprender a seguir a Dios. Sabían que iban hacia la tierra prometida, Canaán, y en un corto plazo podrían llegar. Pero el Señor le dice: no vayan por ahí. Vayan ustedes por otro camino, un poco más largo. Como que para llegar al objetivo, no quería Dios que el pueblo de Israel cortara atajos, sino que aprendiera todas estas cosas primero, usando todo lo que había hasta el ataque de Faraón. Es como que Dios, al tomar nuestras vidas, nos lleva por un camino en que tenemos que aprender a depender de Dios. En medio del desierto donde no tenemos señales, Dios es nuestra guía. Tenemos que aprender a discernirlo. Donde no tenemos mucha claridad, tenemos la palabra que tenemos que depender de ella. Donde nos encontramos rodeados de diferentes tipos de enemigos, que dicho sea de paso, vamos a hablar un poquito de ello, tenemos que aprender a depender del Señor.
Dios sabía cómo era el pueblo de Israel y también cómo era el pueblo de los filisteos. El pueblo de Israel no sabía pelear. Toda la vida fueron esclavos. Lo único que habían aprendido era en tantos años a hacer ladrillos, a quejarse, a pelear con las esposas, pero no a pelear con un egipto y menos con un filisteo. Salían armados, pero no sabían pelear. Esto es algo interesante. En cuanto a los filisteos, no. Los filisteos sí estaban entrenados en la guerra. Sabían avanzar, vencer, conquistar, dominar. Y cuando los filisteos vieran a la distancia una gran muchedumbre que están en forma de columnas guerreras, todos armados, rumbo a su país, ellos hubieran tenido temor y dicen, vienen otra vez los hebreos, tenemos que atacarlos. Todas esas cosas estaban de por medio. El Señor conoce a sus hijos y conoce a los que no son sus hijos. Nos conoce muy bien y los conoce a todos. Nadie le descubre América a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ser dirigidos por el Señor. Y entre las cosas que tenemos que aprender es que debemos en todo mirar al Señor. Cuando uno se desvía del camino es porque ha dejado de mirar al Señor. El Señor es nuestra guía. Cada día siempre nos da una guía para que nosotros constantemente le sigamos. Cada día vamos a encontrarnos con tinieblas y oscuridad y Él siempre nos da una luz para podernos alumbrar en medio de la oscuridad y para darnos el calor en medio del frío. En cada día. Dice que los hijos de Israel salieron todos armados. Un midrash de Jonathan dice que por cada hebreo habían 5 niños. Imagínense, si salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar la multitud de gentiles que salieron, ni los niños, ni las mujeres, por cada hombre 5 niños, imagínense la cantidad de hebreos que salían de Egipto. Era numeroso. Y todos salieron armados, pero no sabían pelear. Eso es interesante. Estaban bien equipados, estaban bien armados, pero no sabían cómo agarrar una espada, si es por el mango, por la punta, si el escudo es como sombría o para cubrirse, no sabían. Era algo que parece risueño, pero sabe, esto también pasa con nosotros. Como creyente, hemos recibido del Señor no solo la salvación, sino también todo tipo de recursos espirituales. Tenemos armas en nuestras milicias que no son carnales. El Señor les llevaba a los hijos de Israel y le decía, nuestro Dios peleará por vosotros. Ustedes están armados, no saben pelear, pero Dios peleará por vosotros. Nuestro Dios es un varón de guerra. Aleluya. Él no juega a las escondidas ni a la pega mani. Cuando Él mata, mata. Él no se juega con nadie. No pretendemos jugar con Dios. Es algo muy serio. Dios trató muy severamente al pueblo de Israel por haber negado sus leyes, por haber incluido en la idolatría nuestros corazones, por haber rechazado su palabra. Dios nos envió a Babilonia 70 años. Después nos regresó a Israel y nos envió al Mesías. Y por haber rechazado al Mesías, nos envió 2000 años de dispersión. No se puede meter con Yeshua y quedar libre. No nos juguemos con Él. Esta experiencia no es lejos de nosotros, porque en Yeshua hemos sido libertados y llevados por Él en todo instante. La libertad con que Yeshua nos hizo libre nos ha sacado de la ley del pecado y de la muerte.
y no para vivir sin responsabilidades, sino que debemos cuidar aquella libertad para no caer otra vez o nuevamente en esclavitud. Así que esto nos conlleva a entender cosas importantes que el Señor quiere que aprendamos. Anoche conversaba con alguien y me dejó pensando su rostro y sus respuestas. Y esto viene a colación de lo que estaba viendo. El maligno tiene una inteligencia increíble, una sabiduría tenaz tan impresionante, y tiene cabecillas, jefes de legiones, y siempre está inventando las cosas más sofisticadas, simples y hasta ridículas para nosotros, para engañarnos. Y nosotros debemos tener sabiduría y discernimiento. Lo que tenemos que hacer es aprender a ser guiados por el Señor a través de sus palabras y de las circunstancias. Algunas circunstancias nos ponen un poco de presión y nosotros no sabemos qué hacer. Podemos dejarnos llevar por ella, pero Dios permite que eso pase para ver hasta dónde nosotros somos sensibles a su dirección. Hacemos caso, nos dejamos llevar, podemos percibir algo, de alguna manera esto nos puede torcer del camino del Señor. Hay pequeños desvíos que a nosotros nos llevan. Una vez fui de cacería, todavía me acuerdo, era muy joven, más de lo que soy ahora, y en la escopeta que tengo se cambian los proyectiles en cartuchos o en postas. Y cuando cambié la posta, entonces vi la presa a una distancia, apunté bien, me preciaba de tener buena puntería. Sin embargo, bastó 1 milímetro que moví de mi lugar. Solo moví 1 milímetro. La distancia de 50 metros se cambió como a 5 metros. Entonces no le di. ¿Sabe qué pasa? Basta una pequeña cosa que uno consiente, que uno permite, para que luego se desvíe definitivamente uno del camino del Señor. Tenemos que aprender a discernir cómo Dios nos guía por su palabra y por las circunstancias. Debemos enfrentar los temores. Antes no sabíamos pelear con ninguno de los enemigos que ahora sabemos que son enemigos. Ahora luchamos para mantener nuestra libertad. Pero ahora nos encontramos con enemigos que son especialistas en cada cosa. Él sabe cómo poder atrapar a cada persona porque tiene algo frágil en su vida. Les conté hace tiempo, manejaba y llevaba conmigo algunas personas que estaban en un tratamiento de restauración espiritual y física. Y entonces uno de ellos me dice: Rabino, y si la policía lo para a usted y le pide una cosa así ilegal, yo le digo: ¿usted qué haría? Nada, le dije. Yo le reprendería a esa policía por hacer semejante cosa o propuesta. Salvo que el policía viera que yo tengo algo negativo, entonces le doy carta abierta para que él pueda poner papeleta y decir: ¿por qué? Porque encontró algo malo, que es lo que él busca. Así es el maligno. Uno puede parecer que está bien, pero hay algo en nuestra vida que no está rendida al Señor. Esto va a usar el maligno para que por ese lado nos logre dominar. No sabemos cuál es. Hablaba con uno de mis hijos y mencionábamos que era muy posible que no sea tanto, o no sé, algún vicio fuerte. No quiero decir las cosas porque se van a reír, pero
son cosas tan sutiles, tan sensibles, que pareciera que no es nada malo. Precisamente esas cosas sensibles, que no parecen nada malo, son las que usa el maligno para podernos desviar. Debemos saber que estamos armados y prepararnos para los combates contra enemigos especialistas que conocen las artimañas de los ataques. Debemos confiar en el Señor y en su palabra. Él nos cuida y nos provee en el desierto. Él nos ha dado sus leyes. Shaliach Saúl, cuando escribe a los miembros de Éfeso que se van a despedir de ella, les escribe una carta y dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Todo aquel creyente que viene acá quiere prepararse en buena hora. A mí me alegra. Algunos me dicen: yo he estudiado en tal o cual instituto o seminario, y está muy bien, es bueno que estudie sobre todo. Pero le digo, ahora tendrá que dejar todos sus conocimientos aparte y empezar de nuevo a aprender el ABC de la Torah. Ahí está la base. Algunos dicen: no lo he leído. Mire, si usted no ha estudiado la Torah, es como prepararse un buen lomo saltado, pero sin carne. Tiene de todo, sazón y cosas, pero sin carne no es lomo saltado. Imagínense. Eso es importante. ¿En cuántas partes se divide la Torah? Tenemos dos formas, una de 2 y otra de 3. El de 2 es 365 mandamientos que dicen no harás, 248 mandamientos que dicen sí harás. Tenemos 242 mandamientos que te dicen, son todas estas dedicados solo al sacerdocio. 191 mandamientos que se deben aplicar de acuerdo al contexto, a la cultura y al lugar. Y 180 mandamientos que no se deben desobedecer, se deben obedecer sin chistar. Suman 613. Si uno no conoce eso elemental, confunde toda la palabra. Debemos aprender. Amén. Ahí está la base de todo. El texto del Habri Hadashah, conocido malamente como Nuevo Testamento, no tiene valor si no está sustentado en la Torah. Dicho sea de paso, que cuando el Brit Hadashah explica de la Torah, el Brit Hadashah nos manda la Torah. La Torah nos conlleva al Mesías y explica el Brit Hadashah, pero el Brit Hadashah nos vuelve a la Torah. ¿Qué le parece? Todo está ahí. En el Señor no hay atajos. A menudo nosotros queremos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas, pero a veces nos encontramos con que nos frustramos porque no logramos hacerlo pronto. El Señor está más interesado en vernos desarrollar nuestro carácter, nuestra vida espiritual, que lograr nuestros sueños y nuestras metas. A menudo nos guiará por rutas largas y aparentemente tortuosas para enseñarnos y a prepararnos para las cosas que tenemos por delante. Él quiere construir nuestro carácter. Cuando nos apresuramos a aceptar su liderazgo y su entrenamiento, todos los desafíos que tenemos por delante los superamos rápidamente. Mientras más tenemos esta actitud, tengan por seguro que Dios hará muchas cosas a través de nosotros. En Yeshua estamos armados y equipados. Dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso del 3 al 6, que tenemos armas poderosas en Dios, que no son carnales, que destruyen toda altivez, conocimiento y poder que se levanta contra el conocimiento del Mesías Yeshua. En el capítulo 6
versículo del 10 hasta el 18, nos habla que tenemos guerra contra huestes espirituales de maldad. No podemos poner los guantes, no hacer ejercicio para poder enfrentarnos con el maligno. No podemos. Y cuando alguien quiere reprender al maligno, se equivoca. El maligno tiene su tiempo. Así que cuando uno quiere reprender al maligno, pierde tiempo. Estuve en un país hace mucho tiempo y había en una campaña unas personas provincianas que estaban echando fuera un demonio y estaban identificando al demonio como el mismo maligno. Y le decía: oh Satanás, sal, en el nombre de Jesús te reprendo, sal fuera. Y se pasa como media hora. Finalmente dice: oye diablo, o te vas tú o me voy yo. El Señor tiene un tiempo para con ellos. Debemos aprender a usar la oración, los recursos, la palabra, con propiedad, con sabiduría, con temor y temblor. He aquí mi mano hizo todas esas cosas, dice Adonai. Y todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde a mi espíritu y que tiembla a mi palabra. Está escrito en el libro de Isaías 66:2. Nosotros tenemos que hacer esto. Aprender a darle calor, valor, interés, importancia a la palabra de Dios. Yo les sugiero y les insto a todos a que, para que conozcan los recursos que Dios nos ha dado a cada uno de los que han recibido al Señor, lean, estudien, descubran cuáles son las armas de nuestra milicia, que está escrito en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 hasta el 20. Algunos comentaristas han dicho, cuando Pablo está escribiendo esta armadura del creyente, es porque estaba en la cárcel y veía a un soldado romano. Esto ha sido cuestionado por muchos judíos, porque un judío jamás pondría una cosa gentil del mundo para ilustrar la palabra de Dios. Entonces, no es la armadura de un soldado romano quien él está tomando como ejemplo para hacernos a nosotros mostrar cómo estamos protegidos. No. Lo que está tomando es la investidura del sumo sacerdote. Aquella que es de dignidad que Dios estableció, para que cuando el maligno nos vea, no nos vea con un casquito o con una espadita o una pistolita. Algunos tienen una espada que es la Biblia, puñalito que es su brija gadachá. Ahora, ¿qué es lo que tienen? Un USB, ya no tienen Biblia. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros debemos aprender aquellos recursos que son poderosos en Dios, que no son cosas, son virtudes del Señor. La coraza del Espíritu, de la fe, el yelmo de la salvación, son cosas que tienen que ver con virtudes y cualidades del Espíritu de Dios. Contra eso el maligno no puede. Y de eso estamos revestidos. Por eso que dice: todo aquel que es bautizado en el Mesías Yeshua, del Mesías estáis revestidos. Y cuando el maligno los quiera ver a usted, no lo vea a usted, lo vea al Mesías. Por eso que para poderlos atacar, no les puede atacar. ¿De qué manera tiene que hacerlo? Les engaña, los distrae, para que distrayendo usted no sepa cómo protegerse y por ese lado los agarra. Dice el versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí a vosotros, con vosotros. Los huesos de José nos habla de la tenacidad con que los israelitas guardaban actos de promesas y juramentos antiguos. Jacob había juramentado a José para que no lo entierren en Egipto, sino en la tierra prometida. Dios había prometido a Abraham que tendría que salir
hacia la tierra prometida después de 430 años. Y José les hizo jurar a sus hermanos que el día que Dios los visite y los saque de Egipto, se lleven sus huesos con él. El texto solo registra los huesos de José, no registra los huesos de sus hermanos. Han habido especulaciones, hemos visto en el Midrash y en el Targum, nos da alguna explicación, pero no satisfacen la realidad. ¿Por qué solamente registran los huesos de José? Porque se registra el juramento que José hizo con sus hermanos, que se cumplieron en el libro de Josué, capítulo 24, que enterraron los huesos de José, que lo trajeron de Egipto a la tierra de Siquem, donde Jacob compró para José. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos pactos y promesas que uno hace con alguien poniendo a Dios de antemano delante de Dios, uno lo debe cumplir. El versículo 21 y 22 nos dice que el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche esa columna era de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ni los israelitas, ni los egipcios habían visto nunca nada semejante. Cuando Israel dejó Egipto, comenzó a acompañarlos una columna de nube que por la noche se volvía de fuego. El origen de esto era un milagro. Era para guiarles en el camino y protegerlos. En medio del candente sol del desierto se convertía en una nube que les daba sombra, frescura y dirección. Hacia donde iba la nube se dirigían los hijos de Israel. En las noches eso se convertía en fuego y les daba luz, calor, protección, seguridad. Y también poder caminar por las noches en lugares donde debían hacerlo. Era el Señor quien estaba guiándoles en todo momento. Fue el medio que Dios usó en el desierto, y todos tenían que estar listos para poder seguirle cuando se movía. La nube estaba sobre ellos. Adonai también utilizó esa nube para protegerlos. El día en que los egipcios vinieron y estaba la nube delante de ellos, ese día la nube se puso entre los hijos de Israel y los egipcios como una niebla densa o oscuridad para ellos. Los egipcios no pudieron entrar porque la nube era tan oscura y espesa que ellos no podían saber por dónde estaba. Y entre la nube y los hijos de Israel vino el fuego. Interesante, aquella nube que se convertía en fuego ahora tenía nube de oscuridad para los egipcios y ahora fuego para los hijos de Israel. Y el fuego ya no estaba delante de ellos. ¿Quién les guiaba? O en las noches, o no. El fuego estaba delante de ellos para cubrirle, darle luz. Pero ahora estaba detrás de ellos. ¿Saben por qué? Como una linterna. Proyecta hacia adelante, así esa luz alumbraba el camino por delante. De manera que los hijos de Israel corrían porque estaban alumbrados por delante. Por detrás estaba la nube como una gran barrera tapando a los egipcios durante toda la noche. Era algo impresionante. Cuando yo veo eso me emociona en mi mente, porque hasta ahora no he podido ver muy bien proyectado en películas esta escena. Solo me imagino lo impresionante que pudo haber sido. Aunque la columna no les indicó el camino más corto, era la única forma de llegar hacia la tierra prometida, siguiendo su guía. La nube era la garantía para Israel de que Dios andaba con ellos. La nube representaba que a veces, representaba a Dios que a veces hablaba con Moisés y al pueblo a través de la nube. Con ella
el Señor confirmó que Moisés era el hombre que Dios había elegido. Y con esta también confirmó cuando Josué fue llamado como sucesor de Moisés. El éxito de toda la salida de Egipto y por el desierto solo consistía en que dependieran de la guía que la nube de día y de noche los dirigía hasta el final. La columna de fuego fue el mismo fuego con el cual el Señor se reveló a Moisés en la zarza y fuera de la zarza. Ese fuego descendió sobre el monte de Sinaí en medio de truenos y relámpagos. Ese mismo fuego descendía en el altar, allí en el arca, cada vez que Aarón hacía un sacrificio de expiación. Él lo llama el símbolo de los celos divinos y ardientes. Los profetas hablaban del fuego de Dios. Aquella nube, desde Egipto hasta la tierra prometida, nunca se apartó de ellos, ni de día ni de noche. En el capítulo 14 nos habla de cómo Dios le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que den la vuelta, acampen delante de Pi-hahirot, entre Midor y el mar Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai, y ellos así lo hicieron. El Señor no los llevó por el camino corto, sino por un camino más largo. Como decía, en las cosas del Señor no se hacen todo muy rápido. Se tienen que hacer no livianamente, sino con intensidad, con corazón. Igual, servir al Señor no se puede venir tan livianamente. Hay que ir con el corazón ardiente, para que nuestro Shabbat sea un Shabbat de regocijo, de bendición y de alegría. Dice que tenían que llegar a un lugar llamado Pi-hahirot. Pi-hahirot era una encrucijada. Literalmente dirían la boca de las rocas. Era una especie de valle especial que terminaba en una especie de canal sin salida. Por un lado estaban los montes, al frente el mar, y delante de ellos estaba un lugar llamado Baal-Zephón, que era el dios de los egipcios. Sin embargo, esta misma palabra Pi-hahirot en el arameo, no en el hebreo, se traduce como burdele, como posada de libertinaje, lugares de mercado, de ídolos. Antiguamente se llamaba Pitón, luego lo llamaron Pi-hahirot porque allí se enajenaban a los adoradores. Baal-Zephón era el único ídolo egipcio que no fue destruido en Egipto. Era el dios que cerraba el camino a todos los que pretendían salir de sus dominios. Era el lugar de máxima adoración. Aquí habían piedras cuadradas y rectangulares en forma de hombre, con orificios como ojos y que parecían macho y hembra. La topografía del lugar nos muestra como un lugar licencioso. Faraón creería que su dios Baal era más inteligente que el Dios de Moisés, porque los llevó a un camino sin salida y que su ídolo le cerró el paso a los israelitas. Entonces él aprovechó para poder ir y traerlos a los hijos de Israel. Antes en este lugar los hijos de Israel habían acampado. No era un lugar para que los hijos de Israel se acomoden a esa vida. Podría parecer que Hashem estaba cambiándoles el estilo de vida, de esclavitud a diversión. Como muchos creyentes que salen de la esclavitud, ahora en los caminos del Señor dice: ahora estoy libre,
nadie me va a mandar, nadie me va a cambiar, nadie me va a decir lo que sé porque soy libre. Es una mentira. Nunca somos libres. Antes somos esclavos del pecado y ahora somos siervos de Dios. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22, antes hemos sido esclavos del pecado. Amén. Pero ahora que Dios nos ha libertado, nos ha hecho siervos de Dios. Es como el pez. Un pez en el mar vive, se desarrolla, crece, se multiplica. Amén. Imagínese un pez salir del mar, arrastrarse por la orilla, trepar un árbol y comienza a comer plátano. Se muere. Imagínese una persona cuando sale de las tinieblas de la esclavitud para pretender vivir en una supuesta libertad, sin parámetros, sin guía, sin dirección, se muere. Tenemos la dirección de la palabra del Señor. Dios había de castigar la maldad que los egipcios hicieron contra los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel eran los hijos de los padres que eran amigos de Dios, a quienes Dios les había hecho una promesa. Por lo tanto, la maldad con que trataron a los hijos de Israel no iba a quedar impune. Versículo 5 del capítulo 14. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. La pregunta es, ¿quién le dio aviso a los hijos de Israel, a Faraón, que los hijos de Israel estaban en tal lugar? Muy probable que haya tenido sus soldados, sus espías, que han estado viendo cómo ellos estaban trasladando, huyendo. Un midrash del Targum, de John Kellogg y de Jonathan, presume de que los enemigos del pueblo de Israel serán incluso los del mismo pueblo de Israel. Y muy probablemente que hayan sido Datán y Abiram. Ellos tenían un consorte con el faraón. En medio de toda la esclavitud vivían bien porque le servían al faraón como aquellos soplones, como aquellos que están buscando el favor de Dios, al favor del faraón, a través de lo que estaba chismeando del pueblo. Y se presume también de que estos eran los que estaban peleando aquella vez cuando Moisés va a decirle, ¿por qué se pelean entre hermanos? Y le dijeron, tú, ¿quién te ha puesto como jefe, como rey? ¿Quieres matarnos a nosotros como mataste a Egipto, al egipcio? Entonces, estos fueron los que siempre se oponían a Moisés. Ellos alentaban al pueblo de Israel a quejarse, a quejarse. Estos eran conocidos como Datán y Abiram, que muy probablemente ellos le dijeron dónde estaban. En el versículo 6 al 8, ya empezamos en la parte. Y Faraón, con el corazón endurecido, unció su carro, tomó su pueblo, 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Imagínense. Versículos 6 al 8, léalo. En suma, el faraón, el cabeza, el dios de Egipto, con el corazón endurecido, tomó su carro y alrededor de él tenía 600 carros especialistas solamente para cuidarlo a él. Y luego tomó a todos los carros que había. Imagínense, ¿cuántos más habría? Y todos los capitanes. Y cada capitán tenía como máximo unos 500 personas quien pudieran dirigir. Imagínense cuántos capitanes habría. Según Heródoto, un escritor antiguo de aquellos comentarios que hacían de los milenios atrás, dicen que los soldados del ejército de Egipto eran aproximadamente 410,000 soldados. En aquel momento, solo en aquel instante, se habrían preparado así, un instante como 100,000, y todos iban detrás de los hijos de Israel. Nadie sabía, ni siquiera Moisés, que Hashem estaba dirigiendo todo y lo llevaba a cabo. Esta era la estrategia que Hashem había preparado como un cebo de la trampa a Faraón. El golpe final
que el Señor había dado contra Faraón, contra el dios egipcio que se mantenía en pie y contra el ejército egipcio. Dice el final del versículo 8. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Notan el contraste? ¿Notan el texto? ¿Notan al faraón, su poderío, su gente de a caballo, todo el contraste? Cualquier cosa que nosotros podamos imaginar era un ejército numeroso. Pero un pedacito del texto dice, pero Israel había salido con mano poderosa. ¿Qué les parece? A mí me llamó la atención eso. ¿Por qué lo escribió así Moisés? Y entonces yo lo único que puedo decir es, Hashem no deja nada inconcluso. Esto está escrito así para recordarnos de cuál era la condición real de Israel, para que Israel no piensen en el mal en que se encuentran y puedan quitar de su vida aquella mentalidad de esclavos y de pobreza en los que pudieron haber vivido antes. ¿Cómo pensamos o hablamos ahora? Si pensamos con los mismos temores y como si fuéramos uno más del mundo, ¿qué podremos decir de las bendiciones que Hashem nos ha dado y en la que estamos en sus manos? Nadie lo creería, porque cubrimos con mentiras las bendiciones recibidas y eso nos lleva a ser pobres. Cuando nos menciona que Dios sacó a Israel con mano poderosa, en contraste de todo el poderío de Israel, de todo el poderío egipcio, nos hace ver, hermanos, que Dios no necesita hacer despliegues de grandeza. El maligno hace todas las cosas grandes para llamar la atención. Él basta hacer una cosa para destruir. Esto debemos nosotros tener en mente. Que todos los problemas que nosotros podamos vernos envueltos, cualquiera que sea, nos lleva a pensar que son grandes y difíciles los problemas y las dificultades. Pero sepa, hermano, usted está en las manos de un Dios todopoderoso. Y estamos firmes en Él. Y nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Eso debemos alimentarnos, que aunque el maligno sea poderoso y mucho, nosotros tenemos al todopoderoso y único. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que vengan todos los demonios que haya de la selva, demonios chunchos, serranos, de la costa, del norte y del sur, no importa. Que vengan extranjeros o nacionales, que vengan de todos, tenemos al Mesías. Antes que el maligno venga, tendrá que mirar al Señor. Él nos cubre. 1 Corintios 1:31 dice que en Él somos del Señor justicia, sabiduría, justificación y redención. En Él. Una vez estaban preguntando a una mujer, le dice, ¿qué haría usted si el maligno le toca la puerta? ¿Usted qué haría cuando lo mira por él? Mire, si el maligno me toca la puerta, yo veré, ay, así es el maligno. Entonces le digo, Yeshua, Señor, te están buscando. Él nos está formando, aunque tengamos defectos, que nos lastimen y lastimen a otros, Él no ha terminado con nosotros. Empezó su buena obra y la perfeccionará hasta el día del Mesías. Isaías 51:1 y Filipenses 1:6. Cuando a Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras de ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Vivimos una vida de contrastes entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Aunque la mente actual de este mundo está quitando los valores, reemplazando por un sentido relativista, donde nada es estable,
nada es seguro, todo es efímero, todo es cambiante. Sin embargo, nosotros tenemos esa capacidad de poder saber en qué confiar. Aunque haya una serie de variedades y cosas intangibles y nada determinante, porque lo que uno piensa ahora, mañana ya no es lo mismo, y lo que uno cree que es una gran verdad ahora ya no lo es. Sin embargo, cuando leemos la palabra, vemos que nuestro Dios es eterno, que aunque este mundo cambia, Él no cambia. Y aunque las cosas pasan, su palabra nunca pasará. Y que los hombres cambian y todo lo que digan puede ser en una vanidad de mente, nosotros tenemos la mente del Mesías. Nuestro pensamiento es eterno, definido. Así que tenemos ese contraste. Los hijos de Israel miraron a los egipcios y clamaron desesperados. Y Moisés le dice, no miren a los egipcios, miren la salvación del Señor que hará con ustedes. Ellos clamaron y Dios no lo escuchó. Pero Moisés estaba clamando dentro de sí mientras estaba tratando de calmar a los hijos de Israel. Miren ustedes lo que el Señor hará. Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el Señor. Estos egipcios que ven ahora nunca más lo verán. ¿Sabe? Esto me hizo a mí pensar en varias cosas. Primero, ¿dónde debe estar nuestra mirada? ¿En los numerosos enemigos o en el todopoderoso Salvador? En Él. Y Moisés le dice, ¿saben? No miren como ellos. No hablen como antes. Nunca más lo veréis. Ahora que somos del Señor liberados, tenemos que cambiar nuestra mirada de mirar, nuestra forma de mirar. No si es de costado o no, sino tenemos que aprender a ver la vida no como la gente nos presenta y como la circunstancia nos enseña. Tenemos que mirar como Dios lo ve. Tenemos que aprender a ver nuestras vidas y las cosas como Dios quiere que las vea. Tenemos que aprender a hablar como Dios quiere que hablemos. ¿Cómo hablaron ellos? No te deseamos, Moisés, ¿por qué nos has traído? Mejor fuera que estamos viviendo en Egipto. Así muchos creyentes miran. Hablan como si estuvieran en Egipto. Hablan de pobreza como hablaban en el mundo. Hablan de las cosas negativas. Tenemos que cambiar nunca más. Ni pensar, ni hablar, ni ver el mundo y la vida como antes. Tenemos que aprender a renovar nuestra manera de hablar, de pensar y de mirar. Ponte manos altos, dice el libro de Jeremías. Nota atentamente la calzada. Ensancha la visión. No seas escaso, no seas estrecho. Extiéndete hacia adelante. Dios nos dice en su palabra, Isaías 54. Y cuando Moisés le dice, ustedes estarán tranquilos, nunca más lo verán, él está dentro de sí mismo, clamando al Señor, y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, tú levanta la vara, extiéndelo sobre el mar, y que el mar se divida en dos, y pasen ustedes en medio de ella en seco. Moisés estaba, ¿cómo diríamos? Confundido a veces, en cierto modo, frente a la presión. ¿Por qué? Porque Dios le dice, ya no clames a mí, yo sé lo que está pasando. Yo sé que Israel está asustado. Al frente tiene el Mar Rojo, a los costados tiene los montes, a sus espaldas tienen los egipcios. Están encerrados en una encrucijada. Todos están pensando que se acabó. Tú también, Moisés. Y ya deja de orar. Ahora es tiempo de actuar. Hay un tiempo para orar y un tiempo para actuar. Ahora levanta la vara. Porque el viento está esperando que la vara sea levantada. La vara está esperando que tú te levantes. ¿Tú estás esperando que yo haga algo? No, las cosas ya están listas. Listas para hacerse. Yo puedo hacer el milagro ahora. Lo puedo hacer solo. Y puedo hacerlo todo. Pero yo quiero que tú participes. Porque los milagros ya no dependen de mí. Los milagros dependen de ti.
depende de todo aquel que cree y que confía en el Señor. Así que Moisés, que estaba esperando que Dios hiciera algo, Dios le dice, no, tú tienes que hacer. Levantar la vara era levantar al Mesías. Porque la vara que nos habla de todos los registros bíblicos, nos habla del Mesías, la vara de Isaí. Y cuando la vara fue levantada, los vientos obedecieron. Aquellos vientos que han sido poderosos y de milagro que en aquel momento ocurrió para poder soplar el mar. El mar vio el viento y empezó a abrirse porque era tan fuerte que salió descubriéndose la tierra. Y el barro se secó por efecto de la fuerte presión del viento. De manera que el mar, al abrirse, dejó la tierra y el viento lo secó para que los hijos de Israel avancen. La distancia de apertura del canal para que puedan pasar más de 3 millones de personas. Algunos estudiosos dicen que pudo haber sido un ancho de aproximadamente 10 kilómetros de distancia, para que rápidamente puedan pasar 3 millones de personas ese trecho. Hay fotos que me hubiera gustado proyectar, donde están las ruedas de los carros que hasta ahora se mantienen como reliquia, que quedaron en el fondo del mar. Yeshua, bendito sea, dijo, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y mayores hará por cuanto yo voy al Padre. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Otra vez os digo que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hermanos amados, Dios nos está dejando en Yeshua tantas oportunidades para ver las manos de Dios. Y miren, ese milagro no es magia. Ese milagro obedece un proceso natural. Levantar la mano es un acto de fe. ¿Qué va a ser una vara? Pero ahí estaba simbolizado al Mesías. Allí iba a suceder la redención final. Allí estaba dejando mostrar Dios todo el proceso de redención que había de ser al mundo entero. Entonces, levantar la vara tenía que hacer como abrir las llaves de las circunstancias. En forma natural, el viento hizo su trabajo. Sopló sobre el mar y el mar obedeció el efecto del viento. Y al abrirse el camino, los hijos de Israel pasaron. Y dice la Biblia que cuando los hijos de Israel habían pasado y estaban por la mitad del camino, la nube fue levantada y el fuego salió y avanzó hacia adelante. Entonces los egipcios fueron detrás de los hijos de Israel. Mientras los hijos de Israel estaban ya casi saliendo, en la mitad del camino, las ruedas de los carruajes, de los caballos, de los egipcios se salían. Y todos se quedaban entrampados, pero esta vez en la tierra fangosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando la tierra ha sido cubierta de agua, al salirse el agua y viene el viento, sopla la epidermis de la tierra. Tiempo suficiente como para que pase algo seco por algo seco. Pero la tierra húmeda de abajo se eleva, porque el paso hace que se vaya asentando lo seco y lo de abajo, una vez más, vuelva a mojarlo. Por eso es que cuando vino los carruajes y los caballos, ya no encontraban la tierra seca, sino el barro. Y ahí se entrampaban las ruedas. Entonces los egipcios dijeron, huyamos, porque Adonai pelea por los hijos de Israel contra los egipcios. Y cuando ya salieron los hijos de Israel, casi en la mañana, Moisés voltea y levanta la vara de nuevo, y las aguas cierran el camino y ahogan a todo el ejército egipcio. La Biblia nos dice que recién los hijos de Israel creyeron a Dios y a Moisés. Hermanos, Yeshua dijo, así que el día que yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hablando de la muerte de él.
Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que aprender, si bien el judaísmo tiene en su vida detalles en secreto, por decir así, las cosas culturales, las cosas espirituales que nos enseñan, nos enfocan nuestra fe en el Señor y nuestro amor en Yeshua. Pretender conocer más del judaísmo y desviarnos del Mesías Yeshua es volvernos a empantanar y ahogarnos en el barro del mundo. ¿Por qué razón? Porque hemos perdido la perspectiva de lo que Dios ha querido dejarnos con todo ello. Todas estas cosas tienen una razón, y nuestra razón se encuentra revelado en el Mesías Yeshua. Por eso Yeshua tomó esto. Cuando vieron los hijos de Israel estas señales, dice que creyeron a Moisés y al Señor. Pero Yeshua dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. El Señor nos ha llamado para una vida de fe. Capítulo 15 nos habla del cántico de Moisés. Capítulo 16 nos habla de cómo Dios provee en nuestro video de cántico el maná, el Shabbat, que podamos alimentarnos y descansar. Pero el capítulo 17 les va a compartir Israel. Amén. Entonces pónganse de pie porque están atorados. Ya hemos pasado tiempo. Pensaban que ya terminamos, ¿verdad? ¿Está Israel por acá? Ya. Ahora sí pueden tomar asiento. Shalom. ¿Están cansados? Bueno, ese no me convenció. ¿Están cansados? No. Ok. Vamos a tocar capítulo 17. Trataré de ser breve. Y es un capítulo corto. Y dan dos pasajes o dos puntos bien interesantes. Dice, capítulo 17, versículo 1. Este es un pasaje en el que uno dice, ¿otra vez? O sea, ¿no fue suficiente una sola vez? ¿Otra vez, Señor, me tiene que llevar por lo mismo? Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Entienden? Me voy a mover esto porque yo soy un poco hiperactivo y me paro moviendo. ¿Entienden lo que dice ese versículo? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto conforme al mandamiento de Adonai y acamparon en Refidim. ¿Y qué característica tenía Refidim? No había agua. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué no había agua? ¿Se han dado cuenta que ellos no fueron a Refidim porque ellos quisieron? O porque la guía turística, la ruta hacia la tierra prometida, tengan que decir que tengan que hacer parada en Refidim. Ellos dicen que fueron conforme al mandamiento de Adonai, ¿verdad? Y uno se puede preguntar, pero si estoy haciendo conforme a lo que el Señor me manda, ¿por qué me está mandando a tierra seca? Si sabe que somos muchísimas personas, niños, ancianos y gran cantidad de animales, sabe que la necesidad de agua es elemental
¿Por qué me tiene que llevar a ese lugar? Y eso nos deja bastante claro pensar que el obedecer y el hacer las cosas de Dios no quiere decir que siempre nos va a llevar a lugares muy bonitos. Y uno dice, no, pero es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, me va a ir de maravilla, mi mundo va a estar pintado de color rosa y voy a flotar por la... No necesariamente. Aquí ellos están obedeciendo el mandato de Dios y los lleva a un lugar donde no hay agua. La palabra dice que para los que aman a Dios, las cosas bonitas ayudan para bien. ¿Dice eso? Todas las cosas ayudan para bien. Y en todas las cosas está lo bueno, lo feo, lo grande y lo chiquito. Todo. Si es que ellos están obedeciendo a Dios, la circunstancia puede decir, esto no me agrada. Esto es necesidad. Esto es escasez. Esto es ausencia de algo, de alguien. ¿Por qué tengo que pasar por eso si estoy obedeciendo al Señor? Pero el Señor sabe por qué te va a llevar ahí. Porque al final sabe que todo te va a ayudar para bien. Y esto pasa con Israel. A veces nos lleva a esas circunstancias, no siempre, pero a veces nos lleva a esas circunstancias, no para ver nuestra obediencia solamente, sino que en esas necesidades vamos a ver la desobediencia que aún tenemos en medio de la obediencia. Parece un poco de trabalengua, ¿no? Pero hay muchas veces que hacemos obedeciendo, pero tenemos cosas en el corazón que todavía no la entregamos. Y en estas circunstancias en las que se aflora todo lo que tenemos dentro. ¿Qué afloró en Israel? Versículos 2 y 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Es en ese momento donde el Señor nos lleva en lugares difíciles. Uno está obedeciéndolo, pero se toca y se choca con la pared. Dice, ¿qué hice mal? Señor, ¿me abandonaste? ¿Estoy bien? Uno que cuestiona. Y cuando no sale como uno quiere, sale todo. El engreimiento, el capricho, la desobediencia, la rebeldía o lo que tengas ahí almacenado. Y en Israel salió, nos traes aquí donde no hay agua. Y ya fue mi pregunta inicial. Y yo digo, ¿otra vez? Creo que entre todos los pueblos hasta ese momento, ninguno podía cuestionar el poder de Dios. Ninguno de Israel podía cuestionar el poder de Dios. Ellos habían visto, son testigos oculares de todo lo que el Señor hizo. De la nada puede sacar insectos, ranas, convertir el agua en sangre, hacer columnas de fuego, hacer columnas de nube, o sea, un aire acondicionado en pleno desierto, una calefacción que le sigue, o sea, algo asombroso. Y aquí llegaron y se acostumbraron. Tenemos todo. Nos dan todo a la mano, levanto la mano y está la comida, abro la boca y me lo ponen en mi boca. Pero cuando les ponen en circunstancias donde no les gustó, donde pareció necesidad, y empiezan a acusar. Moisés, tú nos trajiste acá, tú eres el culpable, tú hiciste eso. O sea, tú no sabes pensar. Si bien fue un pretexto lo que había en el corazón para ver más adelante lo que había en realidad en su queja. Ellos no estaban a favor del liderazgo de Moisés. Y empiezan a acusarlo. Tú no sabes. ¿De qué te sirvió tantos estudios en Egipto de haber estado... Moisés conocía muy bien todo ese desierto porque él tenía pastoreando 40 años por esa zona. Sabía de ruta, sabía todo porque tenía la escuela de Egipto. Y le decía, de nada te sirvió eso porque tú nos has traído a un lugar donde no hay agua. Habiendo tantos lugares, justo a ese lugar nos traes. Y nos quieres matar a nosotros, tú tienes en contra, tú no eres un líder, tú estás en contra nuestra, tú nos quieres matar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales.
afloró todo lo que vi en el corazón. Y lo que hace Moisés es algo excelente. Es lo que debe hacer toda persona, sobre todo todo líder. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Adonai, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Acá hay 3 cosas. Moisés se preguntó, ¿qué voy a hacer con ellos? No tengo la respuesta. No sé qué voy a hacer. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Es válido, porque no tenemos la respuesta de todo. El que puedo estar en una circunstancia complicada, difícil, en un lugar o en un momento en la que ni yo entiendo por qué estoy ahí, no está mal que uno pueda cuestionar, yo no tengo la solución para esto, no tengo la respuesta para esto. Pero no está preguntando y buscando la respuesta en los compañeros, en los amigos. Ve lo primero, yo no tengo la respuesta, voy a ir quien sí tiene la respuesta. Clamó a Adonai. No fue a Aarón, no fue a Hur, no fue a Josué, no fue a la asamblea de los ancianos, no buscó a mamá. Esto es del Señor y Él es el que me va a dar la respuesta. Él nos trajo acá por algo, no lo entiendo. Hay circunstancias y me preguntan a mí, la respuesta no la tengo. Tú tienes la respuesta, Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré con este pueblo? Nosotros en este mundo, sobre todo en esta época, somos muy propensos a hablar de más. Yo soy muy preso de eso. Hablamos de más y preguntamos y queremos hacer y sobre todo ahora que lo tenemos, a todo el mundo lo tenemos en la palma de nuestra mano, en el celular, con el chat, con el Facebook, el WhatsApp o lo que fuese, y empezamos a indagar cómo estás, qué es. Y uno pasa su aflicción y ya coloca un estado, ay, sufriendo. Y esto, ¿quién me ayuda en tal sufrimiento? Por favor. Y todos empiezan a preguntar y a preguntar. Somos muy propensos a eso, sobre todo en esta época. Y eso, no digo que esté mal echar nuestras cargas con algunos hermanos, pero hay que tener diligencia y entendimiento cuando hacerlo, porque a veces se presta chismerío. Cuando nadie tiene la respuesta y es así, Él tiene la resolución. Él tiene la respuesta. Él tiene la salida. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y no le habló, no le preguntó, le clamó. Fue sincero y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? Y la intención del pueblo, ¿cómo era? De aquí están a un pasito de que me agarren a piedras. O sea, no es que le reclamaron como cosas así como que, oye Moisés, no ya, guarda. No, estaban enardecidos. Señor, me van a matar, me van a agarrar a piedras y yo no sé qué voy a hacer con ellos. Pero él buscó en su primera opción de buscar la respuesta fue Dios. Y el que busca, halla. Dios no se olvida. Atiende al humilde. Él no dijo, bueno, yo tengo la solución, espérense un ratito, déjenme pensar para dar apariencias hacia el pueblo. No, soy el líder, es el cabeza, el que dirigía, pero no se creía el dueño de todas las respuestas. Yo lo sé, Señor, tú lo sabes. No me quiero dar una apariencia de la cual no soy. Versículo 5. Y dijo, el Señor respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve. Este momento es, yo me imagino para Moisés, porque está en angustia. Está en un momento en el cual no sabe qué hacer y ya teme incluso por su vida porque es anciano. ¿Qué haré? Y el Señor le respondió y le dice, pasa delante del pueblo. No te vas a quedar atrasito, como que todos están, tú anda adelante, que todo el pueblo te vea.
De una manera también callándole las bocas para que sepan que yo te puse como líder. Yo te levanté como siervo. Si todos están cuestionando tu liderazgo, no te voy a hacer pasar vergüenza. Voy a guardar también ese honor tuyo. Ponte delante y anda con los ancianos. Y Moisés está como que el Señor me respondió. Pero yo me imagino cuando le dice, y toma también con tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve. Yo que Moisés me dice, Moisés, y coge tu vara. Dice, no, aquí se viene algo bueno. Porque cada vez que el Señor me dice, agarra tu vara, hace cosas asombrosas. No lo conocía y me dijo, agarra tu vara y tíralo. Se convirtió en serpiente. No sabía qué iba a hacer, ponlo en el mar. Y se convirtió en sangre. Haz esto, extiende allá. Si me dice, coge la vara, vete adelante y coge la vara. Aquí se viene algo bueno. No le dio la respuesta a lo que iba a hacer el Señor. Solamente le dice, haz caso a esto. No le dice, te voy a hacer llover, te voy a dar agua. No. La necesidad es falta de agua. La actitud es, el pueblo está rebelde y criticando. Yo no sé qué hacer. El Señor me dice, anda y camina con la vara. Nunca mencionó el agua. Pero Moisés dice, yo confío. Ya lo ha demostrado muchas veces lo que puede hacer con este palo. Ahora me dice, cógelo y ve. Versículo 6. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Ya Moisés, ¿sabe lo que vas a hacer? Camina, y yo estaré contigo. Yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Moisés ya va. Yo estoy caminando, todo el pueblo está que me mira. Ustedes han estado en un lugar con familiares, amigos que tienen esas miradas que clavan, que están así como que, se imagina Moisés está ahí detrás y dice, ve delante. Y te ves y todo el pueblo como que, tú nos has traído a un lugar donde no hay agua, tú eres un mal guía. Y Moisés está ahí como que, y va caminando, sabiendo que las miradas le están clavando. Pero le dice, yo estoy delante de ti. Estoy caminando y yo soy tu guardaespaldas. Yo voy delante de ti, no te preocupes por lo demás, yo estoy contigo. Sobre la peña de Horeb te vas a colocar y también estaré ahí contigo. Y le darás instrucciones, golpearás y beberá, y saldrán agua y beberán agua. Entonces todo el pueblo verá que tú estás encabezando, Dios te está utilizando, que Dios está confirmando tu llamado, que ellos buscan solución y que yo daré la solución a través de ti para que ellos puedan entender tu liderazgo y puedan por fin creer que yo soy Dios Todopoderoso. Simplemente para tratar el corazón de Israel, de aceptar a su líder en este caso y de poder creer en Dios, les tiene que llevar a lugares de sequía. Todo muy bonito, pero a veces hay cosas en el corazón que Dios quiere tratar. Y la pregunta que debemos hacer nosotros es la misma que hizo Moisés. ¿Qué haré? Señor, ¿qué voy a hacer con mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? ¿Qué voy a hacer en este asunto laboral? ¿Qué haré en esta situación que yo no entiendo? No tengo la respuesta, no sé qué voy a hacer. Me siento atrapado, me siento en sequedad. No tengo la respuesta, pero acudo a ti. ¿Qué voy a hacer? Él es el que tiene la respuesta. Querrá tratar algo contigo, algo con alguien de tu entorno, pero una vez más dice que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman al Señor. No es por nada, no es que, se me pasó, de verdad, hijo, perdóname, estaba tan ocupado salvando el mundo por este lado que me olvidé de ti. Todo lo tiene en control. El Señor le manda a hacer, le manda unas instrucciones a Moisés. ¿Y qué hace Moisés?
Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El Señor mandaba y la actitud, una más de las características de la actitud de Moisés. No solamente buscaba respuestas y su primera opción era buscar al Señor, sino a lo que el Señor le dice, así lo hace. No es que, perdóname, yo soy Moshe. No te equivoques, no te equivoques. Todos estos mandatos son para ustedes. No, yo todavía como que tengo cierta licencia. Aquí es el primerito. El Señor mandó, yo hago. Tal cual como manda el Señor, así lo hago. Y llamó el nombre de aquel lugar, versículo 7, Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Y esto es como una cachetada para el corazón de Israel. Pasó todo este milagro, ellos vieron cómo de la roca salió agua, bebieron, se llenaron, se refrescaron y el Señor dice, ven, ahora cada vez que pasemos por acá colocaremos un letrero. No el lugar donde el Señor hizo milagro, sino el lugar donde ustedes tentaron al Señor. El lugar donde ustedes no creyeron en Dios. Cada vez que pasemos por acá, recordarán ustedes, no solamente no le creyeron, sino que le tentaron. Y ellos sentirán. Y la respuesta es, ¿Dios no estaba con nosotros? ¿Está Dios con nosotros o no? Todo este momento, todo este tiempo, toda esta circunstancia, ¿el Señor estaba con nosotros o no? Yo me imagino ellos estaban, sí. Entonces pues, nos habla mucho de cómo está a veces nuestro corazón, que está muy acostumbrado o queriendo recibir solamente lo bueno o las cosas bonitas. Continúa, ya para terminar aquí, la siguiente parte. Entonces vino, versículo 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién era Amalec? Es descendiente de Esaú, tataranieto, si mal no me equivoco, de Esaú. Ellos habían hecho acuerdo de que entre Jacob y Esaú no iban a hacer guerra, continuaron, pero ellos fueron heredados de la rencilla de Esaú contra su hermano Jacob. Iba pasando de descendencia en descendencia en descendencia. Hasta que llegó a este punto, Israel está caminando en el camino, y dice, y vino Amalec y peleó contra Israel. Eso es todo lo que nos dice Shemot, ¿verdad? Pero ¿qué fue más lo que hizo Amalec? Rapidito, Deuteronomio capítulo 25. No solamente que ellos están caminando, están andando por el camino y Amalec apareció por ahí. No hizo eso solamente. Miren lo que dice en Devarim. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Entiende? No solamente no tuvo Amalec el afín, la empatía con su familiar, Israel. Dijo, no, este es prácticamente mis hermanos, mis primos. Voy a dejarlos pasar. No tuvo eso, sino que tampoco tuvo el honor, por así decirlo, que si te voy a hacer guerra, vamos frente a frente. Esperó y voy por atrás. Y agarró a los más débiles. Sabía que Israel estaba cansado, estaba trabajado, no tenía, en el más mínimo descuido, no se fue con los fuertes, se fue con los débiles. Y lo dice, lo desbarató. Toda tu retaguardia, a todos los débiles. Y tú estabas cansado, o sea, buscó para él el mejor momento. Estratégicamente militar fue bueno.
pero tienen implicaciones espirituales. Dice, te desbarató a ti y no tuvo temor de Dios. Volvemos a Éxodo. Sabiendo un poco más la gravedad de lo que hizo Amalek, dice versículo 9, y dijo Moisés a, versículo 9, Josué. Por primera vez la palabra nos introduce a este personaje, Josué. Y lo nombra con nombre, o sea, lo pone con nombre propio. Y uno se podría preguntar, ¿quién es Josué? Después nos va a hablar más adelante, pero aquí lo menciona como si ya lo conociéramos. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios irá de mi mano. ¿Saben? La primera mención, la primera aparición de Josué en la Biblia es en una guerra. Apareció, por así decirlo, en el peor momento. ¿Quién era Josué? Era Oseas, que significa salvación. Y que le cambió el nombre a Josué, que es Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Entonces, para que el pueblo pueda recordar, y lo menciona en una característica muy fuerte en Josué, en el momento de la guerra, en el momento que más se necesita, aparece el hombre que nos va a recordar que Dios es mi salvación. Y ya le encargó, Josué, escógenos varones y sal a pelear. No es que solamente escoge y dirige, no, escógenos, tú sabes, tú ya debes saber quiénes son y sal a pelear. Que yo estaré en el monte, en la cumbre del collado. Y ahí nos dice, mira, es el pueblo de Dios, hay personas dentro del pueblo de Dios y hay situaciones y funciones en cada persona. Me explico. Moisés es el líder y siempre ha estado encabezando, ha estado liderando, ha sido el intermediario o el ejecutor de las maravillas de Dios. En este caso, Moisés no va a hacer eso. Moisés va a estar orando. Tú, Josué, no aparecías en la Biblia, ahora apareces y tú tienes que estar escogiendo, decidiendo, siendo valiente y batallando. Alguien que no aparecía, ahora aparece en un momento crítico. Y alguien que ya nos había llevado por momentos críticos como Moisés, ahora está orando. Nosotros tenemos que saber en qué momento debemos actuar. Hay momentos para orar, hay momentos para batallar. No es que batallemos siempre, vas a terminar cansado. Tienes que saber, hay una guerra, pero esta guerra yo no estoy participando o el Señor quiere que se glorifique Él a través de otra persona. Mi posición ahora es interceder, orar, que el Señor se haga maravillas, que el Señor sea glorificado, que guarde a esta persona, que use a tal persona. No es que yo. Moisés estaba enseñando ya a Josué de esto. Yo ahora voy a orar, tú vas a pelear. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Parecía como un juego, ¿no? Y ganaba Israel y después se iba a cansar. Y ganaba Amalek. Y otra vez, y ganaba Israel. Y después se cansaba y ganaba Amalek. Como si estuviesen jugando. Pero la implicación espiritual que estaba viendo en esa lucha. Porque era una batalla espiritual, no era solamente física. Era un hombre, no pueden decir que Moisés no era un hombre espiritual. Porque tenía el teléfono de Dios. Hablaba con él cara a cara. Le daba sus secretos, sus mandamientos, lo usaba. No hubo hombre. Entonces no voy a decir, no, es que Moisés era, como no era tan espiritual, se cansaba. Uno se llega a fatigar.
Y ahí se ve la gente que tiene el mismo espíritu, la misma visión, que comparten la misma carga. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Estoy batallando, Josué está peleando, y yo le estoy dando una ayudita de parte de Dios. Ya no jalo. Entonces ven, no puede solo. Hay muchos peleando, faltan unos intercediendo. Vamos a ayudarle a Moisés. Y va y aparece Aarón y aparece Hur. No, Moisés, no solamente llevarás la carga. Y, yo te agarro tú siéntate en una piedra, y lo ponemos ahí. Y ahí hasta se pudo haber quedado dormido y ellos te iban agarrando así. Primera vez vemos a Hur también. Se dice que él era posiblemente cuñado de Moisés, el esposo de Miriam, dentro de los Midrashim. Sea cierto o no, no lo sabemos, pero aquí apareció y tuvo un papel en la cual tenía ese compromiso con Moisés. Ahí estaba Aarón. Y así hasta que se puso el sol, hasta que se oscureció. Podrá ser muy fuerte, pero tener 3 minutos el brazo levantado. Y miren lo que pasó. Cuando hay personas que están cumpliendo el mandato, cuando hay unión, cuando comparten la carga y todos van en un mismo camino, obedeciendo al Señor, versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hubo victoria. Hubo victoria. El pueblo, hace pasajes anteriores, ya quería darse la vuelta, quería matar a su líder, y el Señor lo usa para que puedan distinguirlo y reconocerlo como el líder. Lleva un momento de guerra y está sacando a nuevas personas para que Moisés diga: no estoy solo, no estoy solo. Ya sea Josué, ya tengo a Hur, ya tengo a Aarón. Se unieron, compartieron funciones y ahí hubo victoria. Deshizo. Y Adonai dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué creen que dijo eso? Moisés, hubo gran victoria. Ahora escríbalo en un libro para que recuerden. Porque mira, he hecho tantos milagros y así se olviden. Somos tan fáciles de olvidarnos las bondades de Dios. Dice los salmos: alaba a Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno. Porque son muchos. Sus misericordias son muchas y son nuevas cada día. Y hay cada cosa que el Señor tiene misericordia nuevamente, bendiciones, pequeñas o grandes, hace milagros. Milagros no solamente que el ciego vea o el cojo camine. Puede ser que una gripe desaparezca. Que te faltaba 50 centavos por un pasaje y apareció 50 centavos. Eso también es un milagro. Y de esas tiene el Señor todos los días. Y acuérdate, porque eres rápido de olvidarte. Moisés, esto escríbelo en un libro para memoria de ellos. Y aquí le da el primer indicio a Moisés de que el sucesor sería Josué. Y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Moisés, ven, esto que ha pasado, escríbele un libro para recordar. Ay, amén, voy a escribirlo. Y a Josué dile que de la memoria de Amalec lo raeré debajo del cielo. ¿Y por qué le tengo que decir eso a Josué? Acaba de aparecer recién, ¿y por qué le tengo que decir? Entonces Moisés puede decir: no siempre estaré yo aquí. No seré eterno. He visto cómo el Señor también lo usa.
de una manera le estaba dando luces. La obra del Señor continúa. ¿No estaré yo? El Señor ya puso los ojos en Josué. Y desde ya, Josué no sabe nada, pero dile, contra quien peleaste, yo también estoy en guerra y lo voy a borrar. Que esté tranquilo, Josué. Termino. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nissi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, Adonai tenga guerra contra Amalek de generación y generación. Eso es una de las cosas que debemos hacer. Aquí ya no puso la rebeldía como recuerdo, como Masá o Meribá. Acá puso Adonai Nissi. ¿Cuál fue el título, el escudo, el estandarte en esta situación, en esta guerra, en esta acusación? Mi título, mi estandarte es Adonai. Adonai es mi estandarte, Adonai Nissi. Cuando llegue una situación difícil, cuando llegue una guerra, recuerda, mi estandarte es Adonai. Quien pelea es Adonai. Dice, yo estoy delante de ti, no te olvides. Maravillas tengo muchas, pero ponme como estandarte. Ponme como estandarte. Obedece lo que hago y derribarás todos los que se levanten contra ti. Amén. Amén. Todos los hermanos encargados para la cena, por favor pasen.